continuamos, amigos, Alfonso, David, Luis, cerrando este programa con esta panorámica acerca de la teología de Pablo. Quien guste puede comenzar. Adelante, amigos. Creo que también, bueno, no sé, como sugerencia, antes, perdón, David, perdón. Sería bueno que sugiriéramos material o libros para que los que estén escuchando puedan acercarse a ese pensamiento. Yo honestamente tengo solo 2 humildes libritos. Ahorita se los enseñaré, pero perdón, David. No hay problema, Luis. Bueno, algunas cosas que me gustaría comentar sobre el apóstol Pablo y sobre el sentido de los textos. La pregunta para mí es ¿por qué alguien toma el tiempo para escribir un texto específico para un grupo de cristianos? Bueno, es una iglesia que por su naturaleza social necesitaba tener ese contacto con las personas que habían proclamado el evangelio, y a través de las cartas se da ese contacto. Entonces Pablo usa estos escritos para acercarse cuando no puede acercarse físicamente. Es un reto para nosotros como iglesia ahora que no podemos acercarnos tan físicamente. Tal vez podríamos escribir también nosotros algunas cartas, algunos mensajes, o escribir a otros creyentes, o este mismo espacio que nos permite reflexionar sobre la fe. Entonces, en Pablo veo que escribe en un sentido específico, pensando en los problemas específicos de un pueblo, y me gusta ver que el apóstol Pablo piensa clara y profundamente en el problema de ese grupo cristiano que está reunido. Hoy en día tendemos a hacer un estándar y decimos vamos a hacer una predicación de esta manera porque la iglesia en los Estados Unidos o en otro país está haciendo lo mismo, entonces nosotros lo vamos a hacer. En el modelo bíblico de cómo escribió el apóstol Pablo, aún cuando algunos temas en estas últimas cartas que comentamos este día, hay algunos temas que se parecen, el enfoque del apóstol Pablo es específico para esa gente. Ellos necesitan escuchar ese tema en particular. Es una de las características que me sorprende de los escritos de Pablo, pensar que en una época donde la comunicación realmente era muy distinta a la de ahora, muy difícil, él toma un tiempo especial, particular, no solo para escribir, sino para escuchar. Me imagino que otros creyentes llegaron a Pablo, algunos otros escritos llegaron a Pablo contando las situaciones. Entonces, hay una gran barrera social que hoy en día podríamos decir, no, es imposible que los cristianos nos comuniquemos porque hay barreras sociales, porque hay un virus allá afuera que no nos deja ir al templo. Bueno, el apóstol Pablo es un ejemplo claro de una proclamación fuerte, constante y clara del evangelio en medio de situaciones que la sociedad realmente, perdón, donde la sociedad realmente no estaba buscando tener esta clase de comunicación. Bueno, escribir cartas es una cosa muy común, pero exhortar, amar, pastorear a través de cartas parece ser un reto, y estos textos nos deben abrir una perspectiva a nuestra fe para proclamar el evangelio con mayor amor y también para acercarnos específicamente a las necesidades de nuestra comunidad de fe, para poder pensar cuáles son los retos de la iglesia local y cómo esos retos también son importantes en el corazón de Dios. Entonces, me anima leer esos textos del apóstol Pablo, me anima a dar una predicación fresca a la iglesia, un mensaje del evangelio claro, un mensaje del evangelio que señale específicamente lo que hay en el corazón de la gente y que pueda animar a la gente a vivir por Cristo más allá de cualquier otra cosa. Por eso veo en los escritos del apóstol Pablo
ese acto sorprendente, conectarse con la gente en la distancia, en las dificultades, conectarse con la gente desde la propia situación difícil que él estuvo enfrentando. Él deja de estar conectado con su congregación. Así que bueno, doy un mensaje de ánimo para pastores, líderes y siervos. Sigan conectándose con su gente, sigan estando cerca de sus hermanos, sigan mostrando el evangelio a través de la palabra, porque es fundamental. Y vivimos en una época donde necesitamos tener la Biblia en la mano y enseñarla de forma clara a los demás cristianos para que aprendan a caminar con Cristo. Este es el tema que me parece interesante de las cartas, en medio de muchos otros temas que veo. Este es el que quería hacer un especial énfasis. Gracias, Shell. Muchas gracias, David, por compartir. Creo que algo que podemos obtener, ¿no?, de los escritos de Pablo es ese gozo, esa pasión, ese deseo de poder instruir a las diferentes comunidades en el camino del Señor. Gracias por expresarlo. Alfonso o Luis, quien guste, adelante. Dale, amigo. Antes de que Luis diga todo lo que se tenga que decir. Bueno, una de las cosas que, como bien dice David, podemos ver dentro de todo el corpus paulino es el amor que Pablo le tiene a la iglesia, pero ese amor a la iglesia viene por el amor que le tiene a su Señor y Salvador, por la obra redentora de Cristo en él. Podemos recordar a este Saulo siendo un perseguidor, siendo un religioso férreo del judaísmo, encontrándose con aquel que calmó la tempestad en su vida, y por lo tanto Pablo también entiende la responsabilidad que Dios le ha dado para que él predique a los gentiles, para que predique la reconciliación. Y por eso es tan importante esta palabra también en todo el corpus paulino, ¿no? La reconciliación con Dios por medio de Cristo. Cristo es este agente que provoca la reconciliación de todos y de todas las cosas en él, y eso es muy, muy importante. Una de las cosas que también vemos es que los problemas siempre han existido. El día de hoy tal vez nosotros podríamos creer o pensar que los problemas son modernos, y especialmente cuando hablamos de problemas doctrinales, pero en realidad problemas doctrinales han existido desde el día en que la iglesia se fundó, y podemos ver cómo es que la iglesia lidia con estos problemas, cómo es que los líderes lidian con estos problemas, y el rol principal de aquellos que están al frente, o no principal, sino el rol que Dios otorga a aquellos que están enfrente para enseñar la palabra de una manera correcta y poder conectar esta palabra del Antiguo y Nuevo Testamento con aquello que Cristo ha hecho en nuestras vidas y con aquello que quiere hacer en nuestras vidas. Entonces podemos ver a un Pablo animando diferentes iglesias, teniendo cuidado de diferentes iglesias, con diferentes problemáticas, algunas sociales, algunas doctrinales, algunas anímicas. Podemos ver hasta problemas personales, ¿no? Y es el caso de Onésimo, pensando en que va a llegar con Filemón y no sabe cómo le va a ir. Entonces podemos ver a un Pablo, o si quisiéramos verlo de una forma más amplia, a todos aquellos que hayan escrito las cartas paulinas, podemos ver esta preocupación de Dios por la iglesia, utilizando a hombres imperfectos, pero finalmente haciendo la obra de Cristo en la tierra para que nosotros pudiéramos también recibir esta gracia de la reconciliación en Cristo por medio de Cristo, de esta reconciliación con Dios por medio de Cristo. Yo solamente me quedaría ya por último con un versículo de Colosenses 3, que es el versículo 16, que es una recomendación de Pablo, que creo que el día de hoy es muy vigente. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios por medio de él. Entonces creo que yo me quedaría con eso el día de hoy porque es algo bien importante. Es bien importante la teología paulina y lo vemos una y otra vez de diferente forma en cada una de las cartas. Muchas gracias, Alfonso. Sí, es impresionante todo lo que podemos ver de las temáticas que aborda el apóstol Pablo y bueno, es el mismo llamado que encontramos en la Escritura, lo que comentas aquí. Luis, adelante, te escuchamos. Bueno, yo creo que algo bien importante para acceder a todos los escritos paulinos es antes de acceder, o bueno, o tal vez para poder tener una radiografía de su pensamiento, es acceder a libros que traten el pensamiento paulino y que orienten sobre cómo poder leer las cartas. Creo que también un aspecto importante también para la exégesis del pensamiento paulino es pues ir poco a poco dejando Reina Valera 60 y cambiar de traducción. Hasta ahorita creo que la que más me ha convencido son la traducción de Luis Alonso Schockel, la Biblia de nuestro pueblo, y la nueva versión internacional. Entonces, pues creo que serían buenos inicios o buenas herramientas para poder entrar de lleno al pensamiento paulino. Y sobre todo, tener en cuenta que Pablo no saca su teología únicamente pues así de la manga, o que tuvo una revelación extática como Juan en Patmos, y que eso concluyó pues en una teología conceptual y sobre todo contextual. Creo que algo bien importante es que lo que está haciendo es que Pablo es acceder a una lectura, como lo dije hace rato, del Antiguo Testamento. Creo que, por ejemplo, leer el libro de sabiduría, que es un libro que también hay muchas citas por ejemplo, de Pablo en Romanos, fueron extraídas del libro de sabiduría, que es un libro que comúnmente se cataloga en el ambiente cristiano protestante como deuterocanónica. Es un libro en griego, pero por ejemplo el tema de la justicia de Dios, el tema de la salvación por fe y no por obras, está en el libro de sabiduría. Entonces creo que podemos rescatar el valor de esos libros, no solo de deuterocanónicos, sino también de toda la historia de Israel a la luz del suceso de Cristo. Entonces, pues no sé, sería eso. Gracias, amigo. Sí, eso es algo bien importante, el tener el contexto de los escritos de Pablo y todo lo que está detrás de su pensamiento teológico. Algo que mencionabas hace ratito en cuanto a literatura que pudiera servir como referencia para el estudio de las epístolas de Pablo. Es importante tenerlo a la mano, ¿no? Entonces, David, Alfonso, Luis, algunos textos que les gustaría recomendar, que recuerden que pueden bien consultar nuestros amigos, amigas allá en casa y que puedan servirles para el estudio de los textos de Pablo. Bueno, Luis fue por los suyos. Adelante, Alfonso. Pues miren, yo creo que el clásico sería el de Ritterbros, ¿no? El pensamiento del apóstol Pablo. Ese sería el clásico. Es como que clásico de clásicos, ¿no? Después podríamos, no sé, me gustó mucho el de F. Bruce, el pensamiento del apóstol Pablo. Es bueno. Y de la misma colección de Clie, pues el de Wright también sería muy bueno. O sea, creo que son estudios compilatorios sobre la teología de Pablo que vale bastante la pena. Sí, eso es, de hecho, de N.T. Wright es muy, muy bueno, el verdadero pensamiento del apóstol Pablo. Quiero decir que de los que has mencionado ahorita, N.T. Wright es de los teólogos contemporáneos que están en activo y que están escribiendo bastante, ¿no? Muchos piensan que N.T. Wright es el teólogo más importante de este siglo XXI. Por su recuperación precisamente de el contexto
cultural del Nuevo Testamento. Así que esa es una obra, pues ahí lo mostró Luis, bastante concreta, concisa, con el cual pueden introducirse al estudio del apóstol Pablo. Alfonso, ¿ibas a comentar algunos? ¿No? ¿David? No, de hecho, ya que David está muteado, yo iba a comentar igual de N.T. Wright, y de F.F. Bruce, pero no recuerdo el título del de F.F. Bruce, que también se me hace bastante bueno, y como para un panorama general, yo creo que el libro de Douglas Moo y de Donald Carson también se me hace bueno, un panorama del Nuevo Testamento, en donde podrías encontrar algunas ideas de paulinas, ¿no? Y que te ampliarían un poquito el panorama, digo, sin entrar a profundidad en los textos. Ya de ahí, pues, no sé, recomendaría libros de Simon Kistemaker sobre cada una de las cartas o algo así, o libros que también puedes encontrar en Papiro 52, una librería amiga que te hace descuentos. También serían los libros de CRIE de Samuel Pérez Midos, por ejemplo, si quisieras adentrarte un poco más. Pero bueno, eso es lo que puedo decir. Ahora sí, David. No, yo estaba por decir aquí Kistemaker también, ya lo comentaste. Me parece un texto clásico de CLIE, bueno, fácil de leer, tiene una secuencia muy sencilla y es el que he estado estudiando, entre otros libros como de este mismo tipo. Y son libros, además, que creo que son de fácil acceso, podemos confiar bastante en el contenido. Ahora, me gustaría agregar una cosa importante, qué fuentes no deberíamos buscar, porque, por ejemplo, yo hice una búsqueda en internet y las primeras fuentes que encontré fueron fuentes sin autor, fuentes con datos a medias, fuentes escritos por grupos religiosos, pero no necesariamente de nuestra fe, sino de otros movimientos religiosos que de alguna manera daban información no completa. Entonces la búsqueda de Google nos pone en primera línea algunas referencias que deberíamos prestar especial atención, como bloquear o no leer. Bueno, o si quieren lean, pero comparen con otras fuentes más serias. Para empezar, creo que una fuente debe estar muy bien respaldada, debe tener citas. Un libro que no diga de dónde salió la información podría ser hasta un engaño, cualquier persona diciendo cualquier cosa. Entonces, esa fue mi experiencia, esa ha sido mi experiencia en estos días que hemos hecho este ejercicio, que he estado buscando, y me aterra un poco algunos textos que he leído con información sin sentido o información mal escrita, o solo tradujeron algo del inglés que se quedó exactamente mal escrito como pasado por Google. Así que mucho cuidado también con las fuentes, y las fuentes que han citado aquí mis compañeros son muy buenas. Sí, en ese sentido yo quisiera recomendarles la Teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bultmann, un teólogo alemán extraordinario, un enfoque bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en el ámbito evangélico, y este texto como teología panorámica de todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento sería una buena manera de introducirnos a ello. Otro texto también interesante es el de la Teología del Nuevo Testamento, pero escrita esta por Joaquín Jeremías, también otro erudito alemán muy bueno. Esta tiende a presentar un poco más de información en cuanto al contexto cultural y su influencia en el Nuevo Testamento. Y finalmente, también recomendarle a ustedes, además de los que ya Alfonso, Luis, David han comentado, es de introducción, es el Nuevo Testamento, historia, literatura y religión de Gerd Thiessen,
¿no? Es un texto que nos habla de la formación del Nuevo Testamento. Entonces, ese texto lo pueden consultar para ver cómo se fueron desarrollando los textos del Nuevo Testamento. Finalmente, yo quiero cerrar nada más comentando que, tal como lo expresaba Luis, el texto de Pablo que tenemos en nuestras manos nos presenta precisamente a su querigma o su predicación, su proclama de Cristo crucificado. Como bien lo comentó Luis, en los escritos de Pablo casi no tenemos ninguna referencia a las palabras o dichos de Jesús, ni a su actuar en Nazaret, en Galilea, en Palestina. Es decir, no tenemos información acerca del Jesús histórico en Pablo. Lo que sí tenemos es toda una teología de el Cristo de la fe, del Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque Pablo no se encontró con Jesús en vida terrenal, ¿no? Sino que se encontró con Jesús resucitado, el Jesús crucificado y resucitado. Y por ello eso va a ser una impronta en su teología y que ya hemos visto tanto en Romanos como en Corintios, que son los textos que más hablan en cuanto a la cruz de Cristo y todo lo que ello implica. Entonces, eso lo vemos en Pablo, y Pablo fue predicando ese evangelio y respondiendo a las situaciones que vivían las diferentes iglesias. Por eso es que tenemos tantas temáticas a lo largo de todos estos textos, porque eran situaciones muy particulares de cada iglesia, pero que gracias a ese deseo de enseñar y poner por escrito esa enseñanza, nos llega a nosotros y podemos entonces hacer una conexión con nuestro contexto y poder aplicar aquellos pasajes que nos pueden orientar a vivir la vida cristiana tal como lo hicieron aquellos cristianos de esa época. Y finalmente, es importante señalar que Pablo es canónico por los demás escritos. Es decir, en el Nuevo Testamento no solamente tenemos una teología única de Pablo, sino que tenemos vertientes teológicas que se entrelazan y que causan una tensión entre sí. Y por eso va a ser importante que en los primeros años del cristianismo circularan diferentes textos. Los primeros fueron los de Pablo, pero como hemos visto, quedó un vacío, que era recuperar la memoria de el Jesús histórico, y es lo que vamos a ver en el siguiente programa con otros bloques de textos, con otros autores y con otras corrientes teológicas. Así que pues eso es todo por este día. Agradezco su participación, amigos, amigas allá en casa. Agradecemos que nos hayan seguido hasta el final, y gracias también a cada uno de ustedes, amigos, Alfonso, David, Luis. Gracias por todo.